Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a una escritora británica, Caroline Blackwood, que es, bueno, para digamos que los lectores en español es un redescubrimiento cercano traído por la editorial argentina Chay, que está haciendo un muy buen trabajo en la recuperación de ciertos autores, sobre todo del ámbito anglosajón, tanto novelistas como cuentistas, ya que tienen una colección de cuentos que dirige, por cierto, Federico Falco, un autor al que hemos leído aquí en el canal. Caroline Blackwood vivió durante el siglo pasado, nació en 1931 en Inglaterra, hija de una familia muy acomodada, de hecho, de la nobleza con mezcla irlandesa y británica, inglesa, perdón, que está también emparentada, por ejemplo, con la familia Guinness, de célebres cerveza Guinness, y bueno, son unos grandes potentados que tienen muchísimos negocios en Irlanda. Como tal, Caroline Blackwood se cría en esta familia de muchísima fortuna y también además muy acomodada socialmente. Ella reconoce que su educación no fue muy extensa ni muy importante, a pesar de haberse graduado en Oxford, claro, con muchas facilidades económicas, por cierto. En los años 50, cuando ella contaba con apenas 20 y pocos años de edad, conoce al pintor Lucien Freud, ambos se fugan a París y se casan allí. El matrimonio dura apenas 6 años y de producto, digamos, de ese matrimonio, pues hay muchísimos cuadros de Lucien Freud en los que utilizó a su entonces esposa como modelo. En 1959, como digo, se divorcia de Lucien Freud, ella se vuelve a casar, pero es su tercer matrimonio el que más le influye en su carrera literaria. Es con el poeta norteamericano Robert Lowell, que es el que la impulsa a escribir a partir de pues sus historias personales. Ella tiene una vida bastante convulsa, pierde a su hija mayor, muere en los años 70 por una sobredosis de drogas. También en los años 60 ella es una de las grandes socialites, digamos, del ámbito de los swinging 60s famosos de Londres. Y también en esos años empieza a colaborar como cronista de la sociedad y escribiendo pequeños relatos en revistas literarias tanto de Inglaterra como de los Estados Unidos. Finalmente, gracias al impulso de su entonces marido, Robert Lowell, ella empieza a escribir y a publicar, y su primer libro es un libro de relatos titulado For All That I Found There, algo así como Por todo lo que encontré allí o lo que supe allí, que se publicó en el año 1973. En cuanto a los relatos, su segundo libro de relatos, titulado en inglés Good Night, Sweet Ladies, es decir, Buenas noches, dulces damas, y esa es, digamos, su obra cuentística. Luego, en el año 2010, ya después de su fallecimiento, fue publicada una recopilación de sus cuentos, una antología que reunía los mejores relatos de estos dos libros, titulada Ni una palabra, es el título en español con el que la publica la editorial Chay. Entre medias también, entre mediados de los años 70 y mediados de los años 80, publica 4 novelas, muchas de ellas inspiradas en sus recuerdos de infancia y de su familia. Y ya en la primera mitad de los años 90 se publican algunas recopilaciones de sus artículos periodísticos, sus ensayos, hasta que en 1996, con apenas 64 años de edad, Caroline Blackwood fallece en Nueva York por culpa de un cáncer. Bien, pues siguiendo esta tendencia actual que yo personalmente saludo con mucho agrado de muchas editoriales de recuperar, sobre todo ciertas autoras que han sido olvidadas del siglo XX, ¿no? de las letras del siglo XX. Quiero leeros aquí de Caroline Blackwood el cuento que abre esta colección y que da título a ella, que es Ni una palabra. Solo lo conocíamos como McAfee. El cuarto de las monturas no tenía electricidad, como ventana había apenas una rendija, y cuando llovía él se quedaba ahí encerrado en la oscuridad. Se encorvaba sobre un banquito mientras pulía un estribo o le pasaba jabón amarillo a una montura, y siempre nos había parecido más un animal que un hombre, y hacía que aquel cuarto pareciese su guarida. A mi hermana y a mí nos gustaba del mismo modo en que nos gustaban la caza, los cabestros y las bridas. Todos estaban asociados a los caballos. Cada mañana llegaba en su bicicleta para llevarnos a montar y salíamos trotando al lado de su enorme yegua marrón, dos niñas regordetas con cascos de equitación forrados en alcornoque sobre dos pequeños caballitos regordetes. McAfee hablaba muy poco durante esas cabalgatas y cuando lo hacía nos costaba trabajo entenderle.
Tenía voz ronca, acento de Ulster, y había perdido todos los dientes, y aunque le habían dado una dentadura postiza demasiado blanca y demasiado grande, se negaba a usarla, excepto en ocasiones especiales, esto es, cuando nos llevaba a exhibiciones ecuestres o a cazar. Fumaba un cigarrillo tras otro mientras montaba, y los sostenía entre sus encías oscuras y abultadas, y cuando saltaba con el caballo jamás se le escapaban. No ha pasado nada, nos gritaba sistemáticamente cada vez que nos caíamos tratando de seguirlo al sortear un muro de piedra o una zanja. Una vez Perdita se rompió la clavícula y nunca se atrevió a contárselo a nadie. No digas ni pío, le dijo McAfee. No me gusta la gente que se queja. Alguna vez había sido jockey profesional y uno de sus hombros se le había fracturado tantas veces en varias caídas en carreras que lo tenía deformado. Su brazo derecho era mucho más corto que el izquierdo y le colgaba flácido desde una joroba. Sin embargo, cuando montaba, la forma peculiar en que lo hacía, casi acostado sobre el lomo del caballo como un jockey en una carrera, todo torcido y sosteniendo las dos riendas con la mano izquierda, parecía correcta e incluso una técnica superior. Solo cuando desmontaba nos dábamos cuenta, siempre con estupor, de que no era mucho más alto que nosotras. En el momento en que se bajaba de su yegua lucía como si de repente le hubieran amputado la mitad de su cuerpo, y notabas que tenía la cabeza y el torso bastante grandes, pero con piernecitas cortas como un gnomo. Su tren superior era tan pesado que lo hacía tambalear cuando caminaba. La forma en que mantenía sus piernecitas siempre arqueadas, vestidas con pantalones de montar y botas tan separadas, hacía que pareciera que se estaba aferrando a los costados de un caballo invisible. En esa época Perdita y yo amábamos los caballos con una pasión obsesiva y sentimental. Hablábamos durante horas sobre sus diferentes estados de ánimo, nos preocupaba haber herido sus sentimientos. Amábamos el aroma a sudor, lo puntiagudas que se veían sus pestañas, el tacto aterciopelado de sus narices. McAfee nunca tenía prurito en decirnos que nuestra actitud le resultaba extremadamente tonta e irritante. Para él los caballos eran una herramienta, como un tractor, y siempre quería que se los usara de la forma correcta para sacarles el mejor provecho. «Tira de la boca», nos gritaba si uno de nuestros caballos se encabritaba. Siempre estábamos demasiado asustadas y él siempre estaba irritado y se ponía gruñón. «Tendrías que haber tirado de su boca, haberla hecho caer sobre sí misma y luego saltabas para apartarte. Tendrías que haberle enseñado». ¿No puedo romperle el espinazo al caballo al hacer eso? Si te da tanto miedo tomar riesgos, Caroline, podrás tener todo tu dinero, pero nunca lograrás nada con un caballo. McAfee tenía 10 hijos y su casa estaba a 8 kilómetros de la nuestra. A veces, cuando pasábamos en una de nuestras cabalgatas, todos salían al corral de las gallinas para saludarnos. En ocasiones también salía la señora McAfee, una mujer escuálida con pinta de estar extenuada y unas ojeras color gris topo. Solía tener en brazos un bebé chillón semidesnudo. Los hijos de McAfee nos observaban con respeto y curiosidad a causa de nuestros caballos, y Perdita y yo a su vez los observábamos con respeto y curiosidad porque los McAfee eran demasiados, y porque parecían tan torpes y tan sucios. La forma en que McAfee solía hablar sobre sus épocas de jockey nos hacía comprender que sentía tristeza y una cierta desdicha por el hecho de haber terminado como cuidador de niñas. La única vez que se lo veía feliz era cuando nos contaba alguno de sus viejos trucos. Nos mostraba cómo solía pisar el estribo de algún rival que lo adelantaba para que perdiera el equilibrio y cayera. Y nadie podía probar nada. McAfee sonreía y nos mostraba sus encías vacías. Un día íbamos por un sendero y McAfee de pronto hizo retroceder su yegua para poder marchar al lado de mi caballo. ¿Te gustaría ser la mejor jinete joven de toda Irlanda? Pensé que se estaba burlando de mí. Me resultó muy desolador porque sabía perfectamente que McAfee pensaba que siempre sería una jinete mediocre. Tenía manos ineptas, mi postura no era natural, no tenía control y rara vez usaba mis rodillas. Cuando salíamos a cazar, a menudo McAfee me decía que estaba avergonzado de que todos los otros mozos de cuadra tuvieran que verlo conmigo a su lado. Todos estaban mirándote, Caroline. Me habría gustado mucho que no hicieras semejante espectáculo. Me rompe el corazón que no puedas hacer algo mejor que eso. Pero ahora McAfee susurraba como diciéndome un secreto. Quisiera convertirte en la mejor jinete de toda Irlanda. Me encogí de hombros como si la idea me aburriera. Deseaba que cambiara de tema. Me parecía inútil y doloroso hacerme ilusiones con cosas imposibles. ¿Cómo crees que se las apañan todos los tipos importantes del mundo de la equitación? No podía entender por qué McAfee seguía susurrando. ¿Cómo crees que hacen para estar siempre al pie del cañón junto con los sabuesos en las salidas de caza, para ganar todos los trofeos en todas las exhibiciones?
¿Por qué crees que las paredes de sus establos están repletas de cucardas rojas? Una señora corpachona como Lady Mary Berry, ¿cómo crees que lo hace? Pensé en Lady Mary Berry. La veía siempre en todas las exhibiciones, de cara regordeta y formidable, con su bombín y sus botas relucientes e impecables, sorteando obstáculos con elegancia, la multitud aplaudiendo. ¿Cómo lo hace? McAfee se inclinó sobre el cuello de su yegua y susurró a través de sus encías. Pastillas. ¿Pastillas? Todos los grandes campeones, todos hacen lo mismo. Hay una única razón por la que logran destacarse en todas las competiciones en Balmoral y en Dublín y en las mejores exhibiciones de Inglaterra. Todos toman pastillas. ¿Cómo hacen las pastillas para hacerte mejor jinete? Me sentía tonta, pero sencillamente no lo podía entender. McAfee parecía algo frustrado, como si no se hubiera esperado la pregunta. Pensó unos momentos y luego dijo abruptamente: «¡Las manos!». Me pregunté por qué parecía tan contento con su respuesta. Sin unas buenas manos jamás serás una jinete. La yegua de McAfee se encabritó y relinchó porque él había golpeado la fusta con mango de hueso sobre sus caderas para enfatizar su explicación. Es así desde el principio de los tiempos. Debes tener el pulso adiestrado para sentir la boca del caballo. Nunca nadie se hizo célebre en el mundo de la equitación a menos que tomara pastillas para las manos. ¿Usted toma pastillas? Si McAfee tomaba pastillas, me pregunté por qué no era un jinete de renombre internacional. Solía tomarlas en mis años mozos. No podía correr sin ellas, pero hace tiempo que no las tomo. Su voz sonó abatida. Ahora no tengo ocasión. Cuando volvimos a los establos, McAfee me ayudó a desmontar. Piénsalo, Caroline. Es terrible verte llevar el caballo de esa forma. Si no le dices ni una palabra a nadie, veré la forma de ayudarte. Me pasé la noche vagamente perturbada, pero intrigada por la propuesta de las pastillas de McAfee. Una semana después íbamos por un sendero en medio de una arboleda, cuando McAfee de la nada dijo: «Las tengo». «¿El qué?». «Te he conseguido unas pocas pastillas». «¿Dónde las ha conseguido?». Estuve en las caballerizas de Mountstuart y le compré un frasco al mozo de cuadra de Lady Mary Berry. Me ofreció una de sus taimadas sonrisas con las encías. «¿Puedo verlas?». No me atrevería a dártelas a plena luz del día. Al principio el mozo de Lady Mary no quería vendérmelas. Así de difíciles de conseguir son. Son valiosas como el oro. Me hizo pagar una fortuna. Me dijo que todos en Ulster están desesperados por conseguirlas. Una vez que alguien se entera que tienes algunas, se las apañan para arrebatártelas. Le prometí que no te las daría en un lugar donde cualquiera pudiera ver. ¿Quién cuernos nos vería aquí? Estábamos tan lejos de cualquier persona que la casa más cercana estaba detrás de unos 4 o 5 kilómetros de arboledas y matorrales. McAfee puso los ojos en blanco y con una uña llena de estiércol y un gesto paranoico señaló las ramas de unas hayas y robles. ¿Cómo saber quién puede estar observando? Miró con desconfianza la forma regordeta de mi hermanita con sus coletas y su casco de terciopelo negro mientras galopaba en su caballo perezoso a través de un colchón de hojas secas. ¿Cómo saber en quién confiar? Llegamos a un claro rodeado por arbustos de laurel. Mejor quedemos en este mismo lugar esta noche, Caroline. Sabes cómo llegar, pero tienes que esperar a que oscurezca. De día no es seguro. Y no dejes que la gente vea dónde vas. Podrían adivinar dónde estás yendo y seguirte. Cuando oscurezca estaré aquí esperándote, y luego te daré las pastillas. Cuando anocheció, no tenía el menor interés en tomar las pastillas. Ni siquiera creía que fueran a funcionar en mí, pero imaginaba que en lo referido a equitación, McAfee sabía de lo que hablaba. En cualquier caso, incluso si las pastillas eran tan buenas como decía, yo solo quería estar en mi habitación, tostar una rebanada de pan en el fogón, leer tebeos al calor del fuego mientras la luz se reflejaba en mi camisón y escuchar una serie en la radio. La idea de pedalear sola en la oscuridad hasta ese claro húmedo y lúgubre en la arboleda me aterrorizaba. Decidí que no iría. Pero después me puse a pensar en el pobre McAfee, esperando y esperando. Me daba miedo pensar que podría esperar ahí toda la noche, mojado y cogiendo frío, y que por la mañana estaría tan furioso que nunca más me atrevería a montar con él. Me maldije por haberle dado a entender que quería tomarme sus pastillas. Ni siquiera podía recordar si le había dicho alguna vez que me interesaba tomarlas, pero de alguna manera debió haberlo asumido, porque sabía que en el fondo yo soñaba con ser la mejor jinete de Irlanda. No podía dejar de pensar en cuán dolido y decepcionado estaría si lo hacía esperar ahí afuera en la arboleda y nunca aparecía. Se preocupaba tanto en prepararme para ser una gran jinete, se había tomado tanto trabajo en conseguir esas pastillas para mí y le habían costado tanto. Fui al cobertizo a buscar mi bicicleta. No había luna esa noche y estaba lloviznando.
Mientras pedaleaba sentí terror y desesperación. Mi bicicleta resbalaba en los surcos que otros vehículos habían dejado en el barro. A esa edad le tenía miedo a la oscuridad y solo podía dormir si en mi habitación resplandecían varias lámparas. No me atrevía a mirar a la izquierda o a la derecha. La oscuridad a mis costados parecía una entidad maléfica, un mar de tinta donde flotaban los espectros y fantasmas más abominables. Traté de concentrarme en la luz tenue y bamboleante que emitía el farol de mi bicicleta. Cuando llegué a la arboleda fue todavía peor. Mis ruedas hacían el ruido de pisadas mientras aplastaban los frutos de haya pudriéndose en el suelo. Cada rama parecía el brazo estirado de una estranguladora vieja y desquiciada. Al final llegué al claro y noté que no había nadie, y entonces odié a McAfee. Había hecho todo ese escándalo sobre lo importante que era que lo buscara ahí en el bosque y ni siquiera se había dignado a venir. Me había obligado a hacer ese desagradable y solitario trayecto en la oscuridad por nada. Y entonces algo se movió en los arbustos de laurel y de alguna manera supe que era McAfee. Pero ¿por qué estaba agazapado en un arbusto todo mojado? Si sabía que venía, entonces, ¿por qué se escondía? Salió de entre las hojas de laurel con un saltito peculiar, como el de un conejo. Al ver las sombras de sus piernas atrofiadas y su joroba, pensé en el enano saltarín, el personaje del cuento. Cuando encendió la linterna noté que no estaba usando la boina de lana escocesa que usaba siempre durante el día. Tenía puesto su mejor bombín, el que usaba únicamente cuando salíamos de casa. Y no sé por qué me dio escalofríos notar que se había puesto su dentadura postiza. Tan solo se quedó ahí de pie mirándome. Sentí que algo lo asustaba y no me entraba en la cabeza qué podía llegar a asustarlo. Nunca antes lo había visto expresar temor alguno. Cuando lo veía montar siempre me había parecido un hombre sin una pizca de miedo. Toda la luz de la linterna parecía reflejarse en sus dientes. Lucían resplandecientes como si los hubieran pintado con fósforo. Eran lo único que brillaba en esa horrible arboleda invernal. ¿Ha traído las pastillas? No quería las pastillas, solo quería que dijera algo, lo que fuera, para que dejara de estar ahí de pie en silencio sobre sus piernas arqueadas con ese bombín ridículo en la cabeza. Parecía incapacitado para hablar. Hacía unos movimientos raros con la boca, como un pez boqueando, y era como si estuviera tan poco acostumbrado a usar la dentadura que de alguna manera lo ahogaba. Empecé a subirme a mi bicicleta. Quería alejarme de él. Parecía que McAfee había enloquecido mirándome de esa forma tan peculiar, cautelosa, como si no se atreviera a quitarme los ojos de encima por miedo a que lo atacara de repente. «No te vayas». Su voz sonó como un silbido a través de su dentadura. Rebuscó en el bolsillo de su chaqueta y luego me dio un pequeño frasco de cristal lleno de pastillas. «Tómalas, Caroline, te sentarán bien. Te arrepentirás toda la vida si no las tomas». Miré el frasco con suspicacia. No me gustaba el aspecto de esas pequeñas pastillas blancas. ¿Qué son? Noté que el frasco había tenido alguna vez una etiqueta con el nombre, pero ahora era imposible de leer porque alguien había raspado la impresión con la punta de un cuchillo. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero no importa, hacen maravillas. Sé una buena chica, tómalas de una vez. ¿Por qué han raspado lo que decía en la etiqueta? McAfee se estremeció, puso los ojos en blanco como si le hubiera dado un golpe. Yo no lo hice. ¿Quién lo hizo? El frasco estaba así cuando me lo dieron. No quiero tomarlas a menos que sepa qué son. Está bien, creo que tienes razón. Casi parecía aliviado, como si alguien más estuviera obligándome a tomar las pastillas y él siempre hubiera estado muy en contra de que lo hiciera. No debes tomar pastillas, Caroline, sobre todo si no sabes lo que son. Me preguntaba si le molestaría que me fuera a casa, dado que ya no parecía interesado en que las tomara, y yo ya no estaba preocupada por herir sus sentimientos. Pero seguía esperando algo, y todavía me resultaba insufrible la forma cohibida en que me miraba fijamente, porque me asustaba sentir que podía asustar a un adulto. Quizá pueda llevar las pastillas donde las conseguí y hacer que le pongan una bonita etiqueta nueva, que se pueda leer. A esa altura ya parecía hablar por hablar, tratando de decir cualquier cosa que me agradara. Cuando devuelva el frasco, Caroline, te aseguro que me quejaré sobre la etiqueta. Eso sería lo mejor. De un momento a otro sus modales cambiaron. Ya no estaba asustado, y la parte blanca de los ojos pareció oscurecerse de lo enfadado que estaba. Si me tomo todo el trabajo de conseguirte nuevas pastillas, tendrás que tomarlas y sin quejarte. A esta gente no le gusta que jueguen con su producto. Hubo algo en su nueva expresión que me dio pánico, porque descubrí que tenía la misma mirada de concentración despiadada que había visto tantas veces cuando le indicaba a un caballo que salte, golpeándolo en los cuartos traseros con la fusta de mango de hueso y clavándole las espuelas hasta hacerlo sangrar.
La sospecha que horadaba mi cerebro como un taladro desde el momento en que me había mostrado las pastillas salió a la luz de repente y se convirtió en certeza. McAfee era un envenenador. Todo tenía sentido. Si las pastillas estaban hechas para hacerte montar mejor, ¿por qué insistía en que me las tomara en ese momento, en una arboleda lejana? ¿Por qué no podía dármelas en los establos? Entendí en ese instante por qué parecía tan aterrorizado de que alguien lo viera dándomelas. Por qué se comportaba de forma tan extraña, sigilosa, poniendo los ojos en blanco y susurrando cada vez que las mencionaba. Estaba segura de que la palabra veneno había estado escrita alguna vez en la etiqueta y él la había raspado porque sabía que no tomaría las pastillas si leía eso. Solo tenía una vaga idea de por qué McAfee querría envenenarme, pero estaba bastante acostumbrada a que los impulsos de los adultos me resultaran inexplicables. En esa época las tramas policiales que leía y las películas que miraba estaban tan presentes en mi mente, con sus imágenes amenazantes y violentas de diversos miedos y fantasías, que no sentía que necesitara encontrar una buena razón que justificara por qué McAfee quería asesinarme. Me conformé con la presunción de que siempre me habría odiado en secreto, todos esos años obligado a llevarme a montar a través de interminables senderos y pastizales de Ulster. Me pregunté por qué nunca me había dado cuenta de lo muy serio que se ponía cada vez que me decía que odiaba a los malos jinetes. Porque a fin de cuentas, esa noche había querido engañarme para que tomara veneno y estaba segura de que si hubiera sido lo suficientemente estúpida para tomar las pastillas, ya estaría muerta y enterrada por él debajo de alguno de esos robles. Salí disparada y salté sobre mi bicicleta. A McAfee pareció tomarlo por sorpresa. Era como si no pudiera entender por qué me había puesto a llorar. Caroline, Caroline, ¿qué he hecho? Repetía. Hizo un gesto como si fuera a aferrarse a mi rueda trasera, pero luego se arrepintió. Empecé a pedalear y tuve la sensación pesadillesca de que mis ruedas giraban y giraban en falso sobre las huellas en el lodo. Pero cuando me di vuelta para revisar si me estaba persiguiendo, lo vi completamente quieto en ese claro, un ser muy pequeño y desanimado. Antes de perderlo de vista estaba dando zancadas con sus piernitas como un animal, rengueando en el sendero. Caroline, Caroline, me gritó. Por favor, no digas ni una palabra. La única persona a la que le conté mi encuentro con McAfee fue Perdita. Coincidió conmigo de inmediato en que obviamente era un envenenador. Ambas sentimos que sería muy peligroso contarle esto a nadie porque no sabíamos lo que ese hombre podría llegar a ser. Decidimos que nunca más saldríamos a montar con él y nunca más nos acercaríamos a los establos. Durante muchos meses McAfee se pasó el día entero sentado a solas en el cuarto de las monturas. Lustraba sin necesidad los remaches de las bridas, lavaba nuestras cinchas y les pasaba cera a nuestras monturas. Nuestros caballos se pusieron más y más gordos por la falta de ejercicio. McAfee los peinaba, les preparaba su alimento de salvado y trenzaba sus crines con pequeños lazos rojos. Dado que Perdita y yo ya no teníamos interés alguno en montar, transcurrido un año se decidió que McAfee era un desperdicio de dinero y cuando lo despidieron mandaron nuestros caballos a pastar. Cuando me encuentro con Perdita a menudo recordamos a McAfee y nuestra conversación deriva en preguntas que terminan siendo frustrantes y agotadoras, como quien hace un crucigrama sabiendo que nunca podrá leer las respuestas. Siempre me pregunta lo mismo. ¿Cómo se le ocurría a McAfee que iba a salirse con la suya? ¿Qué serían las pastillas y cómo y dónde las había conseguido? ¿Cuánto sabía de esto la señora McAfee? ¿A cuántos otros niños McAfee le habría dado pastillas de este tipo? Si las hubiera tomado, ¿qué te habría...? Te lo pido por favor, respondo siempre. No quiero ni hablar de eso. Por favor, por lo que más quieras, ¿podrías dejar de decir tantas palabras? Este es el relato Ni una palabra de Caroline Blackwood. Espero que os haya gustado.